Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, en el Departamento Ministerial de la Asociación General y Departamento de Escuela Sabática. Tenemos el gusto de presentarle nuestra lección, nueva lección de esta semana. Y juntos con nosotros es nuestro querido hermano y pastor Henry Andrade de Australia. Bienvenido, querido hermano Andrade. Gracias, hermano. Muy bien. Hermano Andrade, como muchos de ustedes lo conocen, fue presidente de la Conferencia General y ahora es parte del Comité Ministerial corrigiendo lecciones de escuela sabática y tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor. Querido hermano Andrade, me gustaría participar con usted en esta lección y también, si Dios quiere, más a menudamente que podemos participar en esta acción en la escuela sabática, con la ayuda del Señor. Gracias. Nos gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. Amén. Bueno, nuestra lección de escuela sabática es muy interesante. Habla del pan de vida. El sábado 20 de abril 2013. Y este símbolo del pan es algo que podemos encontrar ricamente en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el testimonio de introducción, que es un testimonio muy interesante y prácticamente hace una conexión con el tema y nos muestra prácticamente la línea central de la lección. Por eso es bueno leer este testimonio y considerarlo cuando nosotros enseñamos la lección en nuestra escuela sabática. La sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida. Son las hojas del árbol de la vida, las que se usan para la sanidad de las naciones. Muy interesante, solo las primeras 3 líneas nos muestran la importancia de la palabra del Señor. Y podemos entender que el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo, pero también es su palabra. Y por los méritos de su palabra podemos obtener salud, sanidad espiritual, también física. Es una bendición de todo modo y en todo aspecto. Antes de entrar en la lección, nos gustaría considerar la línea central o la composición de la lección. Tenemos 4 subtítulos. El pan de la presencia es el primer subtítulo, es la introducción de la lección y prácticamente empieza cronológicamente desde el Antiguo Testamento. El pan de vida en el santuario, en el servicio del santuario, es un tema muy grande, es un estudio bíblico por sí mismo, se puede hacer hasta un seminario de esta lección. Por eso es importante que nosotros no dedicamos demasiado tiempo al principio de la lección, porque debemos usar la última parte como un llamado a nuestra congregación. El pan vivo, el segundo subtítulo, entramos en el Nuevo Testamento con las clarificaciones, distintas clarificaciones del símbolo del pan. También Santa Comunión es un otro subtítulo. Vamos a considerar el símbolo del pan, pero en la Santa Cena una parte muy importante, empezando de la Pascua y llegando hasta el Nuevo Testamento. Y terminamos con un otro subtítulo que es compartimos nuestro pan. La importancia no solo a recibir el pan de vida, pero también compartirlo con además. Por eso es importante usar esta última parte de la lección como un llamado
a nuestra congregación, a nuestros hermanos participantes, para que nosotros dedicamos tiempo en la obra misionera, en la vida práctica cristiana. Con ayuda del Señor llegamos a la primera pregunta, el principio de la lección, y como decimos, este tema es conectada con el servicio del santuario. ¿Qué simboliza el pan de proposición en los servicios del santuario? Tenemos un versículo bíblico y el testimonio de patriarcas y profetas. Y sí me gustaría escuchar nuestro querido hermano Andrade. Hermano Andrade, ¿qué piensa usted, hermano, de esta pregunta? ¿Qué consejo tienen para los maestros y pastores en esta escuela sabática? Gracias, hermano. Dios siempre habló desde la caída del hombre a través de símbolos a sus hijos. Y cuando llegamos entonces a más o menos 2500 años después de la creación, encontramos a Israel en el desierto y pueblo que comía maná, pan del cielo, acostumbrado a algo que él había aprendido en Egipto, pero que tenía que desaprender ahora en el desierto. Dios introdujo el santuario. Como ustedes saben muy bien, tenía varios compartimientos. Vamos a ocuparnos de la parte que nos interesa, el pan de la proposición o de la presencia. Eran panes de 4 kilos prácticamente cada uno. Estaban en 2 filas, 6 panes en cada fila, y siempre debían estar ahí. Este pan se cambiaba al comienzo del sábado, se comía pan fresco, para que el pueblo aprendiera de que el pan realmente, simbolismo de Jesucristo, estaba allí para nutrir al pueblo, ya fuese para que practicaran la comida del maná todos los días, o ya fuese para que supiesen que el Señor los acompañaba, los alimentaba, y eso fue establecido así a través de los símbolos del santuario. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrade. Es interesante que los panes se cambiaban todas las semanas. Dice que es una ofrenda perpetua, que significa que nunca debía cesar, nunca debía terminar. También es interesante que fueron 12 panes, un pan para cada tribu, que también se relaciona prácticamente con el fin de nuestra lección, donde aparece el pan en la Santa Cena como el cuerpo de Cristo, que es también la iglesia. Bueno, los símbolos son increíbles, tienen mucha profundidad, mucha posibilidad de interpretación, pero que me hace a mí, me llama la atención es que cada sábado se cambiaban los panes, y de una manera simbólica prácticamente la escuela sabática también de esta forma cambia cada sábado. Entonces prácticamente esos panes tienen que ver o son un símbolo de la escuela sabática, y estamos hablando del pan, pero también estamos comiendo este pan en este mismo momento, que es muy interesante. Muchas gracias por sus comentarios, hermano Andrade. Nos gustaría ahora entrar en la segunda pregunta. Y con la segunda pregunta entramos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamó Cristo a sí mismo cuando las personas estaban interesadas en seguirle para obtener alimento temporal? Bueno, aquí tenemos en pregunta número 2 y 3, vamos a ver esta discusión o esta diferencia del pan literal y el pan espiritual. Pero vamos a ver primero cómo se presenta Jesús y
qué increíble fue el impacto de esta presentación en los discípulos y también a los otros que participaban y que escuchaban las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Andrade, me gustaría que usted da su opinión, hermano, a la pregunta número 2. Gracias, hermano. Sí, la reunión era interesante, para mí era contundente, la de Jesús con sus discípulos y con los 70, y lo más seguro era que habían más para escuchar. Y Jesús entonces se presentó como el pan de vida. Realmente Él es el pan de vida. Comer de Él diariamente, meditándolo, observándolo, estudiándolo, como Él trabajaba por la humanidad, Él es realmente el pan que puede nutrirnos. También se habla de que no tendremos jamás sed, ni hambre ni sed, es lo que Jesús ha prometido a sus creyentes. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Es interesante los versículos aquí que dice, por ejemplo, como mencionaste, hermano Andrade, que nunca tendrá hambre. El hombre que una vez come de este pan va a ser tan satisfecho que él no va a continuar a buscar a otro Dios, no va a continuar a buscar otra religión, porque esta religión lo va a satisfacer totalmente. Pero también aquí en otro versículo, en Juan 6:51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si algún comeré de este pan, vivirá para siempre. Entonces aquí se hace una relación con la maná, que también fue un pan celestial, un pan muy especial, prácticamente un milagro del Señor, porque no es un pan que la gente lo hicieron ellos mismos, pero fue un regalo del Señor. Entonces los paralelos del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo, también de la maná que viene del cielo, todo es relacionado con el mismo tema. Aquí tenemos un testimonio de deseo a toda la gente. Me gustaría mencionar solo 2 líneas. El que había dado el maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Nos gustaría también comer este pan, participar en este camino simbólicamente, espiritualmente, saliendo del Egipto, en el sentido que salimos del mundo y entramos en el Canaán, pero no terrenal, pero un Canaán celestial. Entonces, la misma manera como maná acompañaba este camino al pueblo de Dios, así también en nuestro tiempo la palabra de Dios, que es este pan verdadero, va a acompañar su pueblo hasta el Canaán celestial. Bueno, hay tantos símbolos, es una materia tan profunda que podemos hablar muchos en esos temas, pero debemos también mantener el orden y el tiempo en nuestras lecciones para que podamos aprovechar las últimas preguntas. Bueno, aquí estamos en la pregunta número 3. Después que pasar 40 días en el desierto, ¿qué respuesta dio Jesús a la tentación de Satanás? Bueno, es un tema muy interesante, hermano Andrade. Por favor, si nos puedes dar algunas sugerencias de tu parte. Sí, hermano, gracias. Claro, no hay la menor duda que después de 40 días y 40 noches de ayuno en un lugar solitario, Jesús sintió hambre y
el tentador pues vino a ver si aprovechaba esa ocasión en que Jesús pudiese revelar su poder sobrehumano, porque de todas maneras él también, aparte de ser hombre, era Dios, solo que para salvar al ser humano se hizo hombre. Y él entonces le respondió al enemigo de que no solamente de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es bueno mantener una relación íntima con nuestro Redentor, con nuestro Creador, el Señor Jesús, para que así no sintamos esa hambre que le asiste a todos en este pobre mundo, al no tener a Dios, no tener su palabra. Los que aprenden a comer de Jesucristo, entonces van a exponer o a sentir literalmente de que la palabra de Dios es un poder en la vida del ser humano. Muy bien, muchas gracias, interesante. 40 días en el desierto sin comida, me imagino que eso no es fácil. Nosotros ayunamos varios días, quizá 2, quizá 3 días, pero Jesús ayunó 40 días. Es una cosa importante a entender. Él venció el apetito en este momento, pero también la lección está mencionando algo importante. Por comer el pan literal de todos los días, nosotros recibimos energía, recibimos poder, y de una manera semejante, espiritualmente, por comer o estudiar la palabra de Dios, entonces vamos a obtener un poder espiritual. Aquí tenemos algunas líneas en los testimonios deseados de todas las gentes, página especialmente 354. Aquí me gustaría pararme más o menos en la mitad de los testimonios. Cuando nos vemos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias y nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Entonces la palabra tiene un poder. Y si nosotros estamos débiles con las tentaciones, estamos débiles en la lucha contra Satanás, es porque nos falta poder. ¿Y cómo obtenemos este poder? Es por comer el pan de vida. Y en acuerdo de ese versículo y los testimonios, el pan de vida es la palabra de Dios. Estudio de la Biblia, estudio de los testimonios. Más estudiamos, más poder vamos a recibir y más fácil se hace entonces la victoria contra las tentaciones y contra las luchas y en la lucha contra Satanás. Con la ayuda del Señor nos movemos adelante. Pregunta número 4. Así como el pan sostiene la existencia terrena, ¿cuál es la nutrición espiritual para la vida eterna? Prácticamente la pregunta número 3 y 4 son muy parecidas, muy cerca, pero tienen su distinta área también de analizar. Hermano Di Franca, si nos puedes iluminar con algunas explicaciones, bienvenido. Hermano Andrade, perdóname, hermano Andrade, sí. Sí. Es imposible querer sostener la existencia física del ser humano sin comer. No se puede. Tiene que tomar agua para poder existir. Pero cuando ya se trata de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, el no alimentarse diariamente de la vida de Jesús, estudiando su santa palabra, meditando en la vida práctica del Señor Jesús, hablando con otros de esa palabra que está llena de vida,
eterna, entonces acabaremos también muriendo, como dice en otra parte del texto bíblico. Allá en el desierto los padres nuestros, los hebreos, comieron el maná y se murieron, pero este pan que desciende del cielo, a ver al Señor Jesús pasado por el maná y el pan de la presencia en el santuario, es para dar vida eterna, para que él coma y no muera. Esa es una gran verdad que mi experiencia durante 50 años de creer en este querido Señor Jesús es una evidencia que lo mantiene a uno vivo. Qué bueno, muchas gracias, muy interesante. El pan espiritual prácticamente es más importante que el pan terrenal porque tiene el poder de sostenernos no solo en esta vida, pero también en la vida eterna. Qué interesante. Con ayuda del Señor pasamos en la próxima pregunta, que es pregunta número 5. Y aquí entramos en el otro subtítulo que mencionamos en el principio de la lección de la Santa Cena. ¿En qué ocasión invitó Jesús a sus discípulos a comer pan? ¿Qué representaba el pan de la cena del Señor? Hermano Andrade, por favor, adelante. Es muy interesante esta pregunta. Sí, me alegra mucho que se haya tomado el texto de 1 Corintios 11. Es la experiencia personal del apóstol Pablo, quien aprendió también de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice: yo recibí del Señor que os he enseñado, ¿no? Siempre que la iglesia se reúne para participar del pan y del vino, sí, estos símbolos, sin la menor duda, nos están diciendo que comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Pero es diariamente que esa comunión se debe mantener con nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar un solo día de orar o de estudiar su palabra o de tratar de ayudar a otros que también se salven de esta generación peligrosa, enseñándoles a que coman verdadero pan y beban verdadera bebida, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Sí, muy interesante, muchas gracias. Es interesante que en esta lección estamos hablando de esta comida especial, de este pan de vida, pero en la Santa Cena también no tenemos solo pan, pero también tenemos el vino. Bueno, la Santa Cena en su símbolo también tenía los panes sin levadura. Panes especial, panes que demostraban ausencia de pecado, vamos a decir, porque tenía una ausencia de levadura. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que el pan en la Santa Cena simboliza el cuerpo de Cristo. Y como es el cuerpo de Cristo, sabemos que es también la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de su cuerpo, la cabeza de la iglesia. Entonces otra vez tenemos una indicación con los panes en el templo, que fueron 12 panes, un pan para cada tribu de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos el número de 144,000, que también es un número calculado y relacionado con los 12 tribus de Israel, con los 12 caracteres. Entonces entendemos que todos los símbolos prácticamente se reúnen y uno, que es Cristo, que es el centro, que es el principio y el fin de nuestra salvación. Con la ayuda del Señor nos gustaría pasar a la próxima pregunta, que es la pregunta número 6. ¿Qué significa comer la carne y beber sangre de Cristo? Vamos a ver, hasta aquí entendemos que este pan es un símbolo de Cristo, es un símbolo del pueblo de Dios,
es un símbolo de la fe que tenemos en Cristo, porque por la fe obtenemos el pan y su justicia y la vida eterna. ¿Qué más podemos entender? ¿Qué significa ahora comer la carne y beber sangre? Hermano Andrade, por favor. Sí. Gracias, hermano. Sí, sin lugar a ninguna duda, comer la carne y beber la sangre de Jesús representa la comunión diaria con el cielo, con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con su palabra, con los ángeles. Debe mantenerse una estrecha relación. Eso prácticamente quiere decir comer la carne y beber la sangre de Jesús. Lamentablemente, los 70 no les gustó la exposición de nuestro Señor Jesucristo y se disgustaron y se marcharon y se fueron haciendo muchísimo daño, porque Jesús no les estaba hablando de una manera extraña, le estaba hablando como ellos entendían o habían aprendido siempre a comprender la palabra de Dios a través de símbolos. Bueno, Jesús no se desanimó, sino que animó a los que se quedaron, aunque también les dijo que se querían ir, pero ellos dijeron: ¿a dónde vamos si tú tienes palabras de vida? Solamente la comunión constante, diaria con nuestro Señor Jesucristo nos mantendrá vivos. Eso es una gran verdad. Y además está dicho que a todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna y le resucitará en el día posterior. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero creemos que Él vino a la tierra, que Él nos creó y que Él murió por nosotros y que continúa con nosotros. Él es realmente el verdadero pan de vida para cada cristiano. Muchas gracias, querido pastor. Es interesante, me gustaría comentar un poquito al testimonio. Aquí, alza tus ojos, página 244. Aquí tenemos una línea muy importante, prácticamente es la primera línea. Si practicamos las enseñanzas que nos dejó en su palabra, estos principios se hacen carne en nuestra vida. Esto es lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Entonces, hermanos, yo creo que esta pregunta debemos ensaltarla o darle un poco más tiempo, porque es la pregunta donde podemos aplicar toda esa lección en nuestra vida personal. Porque, por ejemplo, comer este pan que significa la palabra del Señor es en la esfera de la teoría, es el estudio que debemos hacer, los cultos que debemos hacer. También la fe en Cristo es una cosa que está dentro de nosotros, invisible, es parte de una vida espiritual invisible. Pero cuando se habla de comer ahora la carne de Jesucristo y beber su sangre, entonces dice aquí la sierva del Señor que es la práctica de la enseñanza. Entonces no solo debemos conocer la verdad, no solo debemos predicar la verdad, pero debemos también practicarla en nuestra vida, poner en práctica todo lo que nosotros conocemos. Entonces vamos a tener la posibilidad y la bendición, podemos decir, obtener más luz y entender la palabra de Dios de una manera más profunda. Con la ayuda del Señor llegamos a la última pregunta, pregunta número 7. ¿Es suficiente pedir a nuestro Padre Celestial el pan de cada día? Cuando recibimos nuestro pan diario, ¿qué debemos hacer? Dos preguntas y una pregunta prácticamente, pero tenemos 3 versículos bíblicos que son muy interesantes. Pero vamos primero a escuchar nuestro querido pastor hermano Andrade. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Sin lugar a dudas, el pan de cada día, el pan físico,
está asegurado por nuestro querido Padre Celestial a todos los que hemos creído en Él. No es por demás pedirle a Dios ese pan, que lo necesitamos. Dios sabe que lo necesitamos y nos lo da en abundancia. Pero aquí hay cosas más importantes, que es la relación, como hemos venido hablando, diciendo, esa relación con el cielo, esa relación con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, ese amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso entonces nos ayudará a poder hablarle a otros, como está también escrito en Eclesiastés 11, que echemos nuestro pan. El pan que Dios nos ha dado a nosotros no lo debemos guardar solamente porque puede moxear. Hay que repartirlo a 7, a 8, a todos los que podamos, a todos los que están en contacto con nosotros. No interesa si es la esposa o los hijos, o son las esposas de los hijos, o los amigos, o los parientes, de cerca, de lejos. A todo el mundo hay que hacerles llegar una palabra de salvación y hay que pedirle a Dios en oración, espíritu misionero, el poder compartir con otros, que Dios nos conceda o nos dé a la mano. Muchas gracias, muy interesante. Muy interesante, me gustó también el orden de los versículos como están usados aquí. Primero, danos nuestro pan cotidiano, es parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y así entendemos que debemos pedir este pan, debemos participar activamente en recibir el pan. No es una situación pasiva, pero es una posición activa que debemos tener por obtener el pan, porque si no, Dios no nos va a forzar a obtener el pan. El segundo versículo habla de un pan distinto, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. En todo además va a ser añadidos. Entonces, cuando obtenemos el pan del día, cuando obtenemos la justicia de Cristo, que es lo más importante de todo, entonces el tercer punto es poner este pan que recibimos a las aguas. Y agua sabemos que espiritualmente o proféticamente significa los pueblos, la gente. Entonces debemos compartir, como también Pastor Andrade mencionó. Y es interesante que si nosotros hacemos eso, dice, de muchos días lo alarás. Este pan, esta bendición que nosotros compartimos con otros, un día se va a regresar. Una bendición que regresa a nosotros. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y hermanas, para que podamos obtener este pan primero, vivir este pan, comerlo nosotros y también compartir con todo además. En el fin de la lección siempre me gustaría mencionar los textos de meditación. Así tenemos, aquí tenemos por ejemplo un testimonio interesante. La meditación es de deseado de toda la gente, página 354. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Es interesante, en grupos no nos podemos salvar, la salvación es individual y debemos alcanzar esta conexión diaria y esta conexión personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos dedicar tiempo para comer el pan, para vivir, para ser conectados con la palabra de Dios. Quizá no podemos hacer una estadística y cada uno puede escribir y un papel más o menos cuánto tiempo dedicamos en nuestro día
a la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio? ¿Cuánto tiempo dedicamos a predicar la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos a trabajar para el Señor? Entonces sí podemos tener un termómetro y saber más o menos cuánta fuerza o cuánta comida espiritual recibimos nosotros. Porque si no comemos de este pan de vida, prácticamente vamos a quedarnos con hambre. Vamos a quedarnos sin fuerza y vamos a hacer una meta muy fácil para ganar y Satanás no puede vencer fácilmente. Vamos a ver también el estudio personal. Tenemos un otro testimonio, prácticamente son varios testimonios. Yo estoy usando aquí el primero de ellos. No hay agente humano que puede proporcionar lo que satisfaga el hombre y la sed del alma. Pero dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, es un otro punto de vista de esta simbólica, como Jesús entra, nosotros cenamos con él otra vez, tenemos el pan de vida Jesús es en la puerta. Hermano Andrade, ¿quiere participar algunos pensamientos? Sí, hermano, adelante. La lección está enfocada para que nos nutramos no solamente físicamente, sino espiritualmente. El dejar de nutrirse espiritualmente, diariamente con Jesús, puede conllevarnos a dejar a Cristo, a dejar la fe y a enojarnos, a disgustarnos y a irnos, así como hicieron los 70, diciendo de que eso que Jesús hablaba de comer su carne y beber su sangre no era para ellos, y se fueron. Realmente, el dejar de estar en constante actividad con Dios, comunión con Dios, el dejar de amar a Jesucristo y tener a Jesucristo diariamente en nuestra presencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestros ojos, fácilmente lleva a hombres y mujeres de todas las edades a abandonar el fin. Eso es lo que quería decir. Comer el pan que está representado por Jesucristo es una tarea diaria de cada creyente. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muy importante. Sí, nutrición espiritual, eso es el punto principal. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, esta lección es muy importante para nuestra vida personal, para nuestro pueblo. Por eso, por favor, no pierda la oportunidad a hacer un llamado también a las visitas, a los nuevos que por primera vez o a menudamente visitan la escuela sabática, pero todavía no son miembros, que ellos también se hacen miembros. Por ejemplo, cuando se habla de la Santa Cena, puede surgir la pregunta, ¿por qué no participan creyentes que no son partes de nuestra iglesia? Y la misma palabra o los mismos textos explica este asunto. Por ejemplo, si la persona todavía no está practicando la verdad, significa que él todavía no está comiendo la carne y la sangre de Cristo. Y si uno no practica la verdad, pero quiere participar en la cena, consumiendo el pan y el vino, entonces prácticamente él está tomando un juicio sobre sí, porque está declarando su creencia, pero en lo mismo tiempo no está practicando
las cosas. Por eso es importante que la gente que participa en la Santa Cena son bautizadas, son miembros, son gente que practica la verdad, practica el conocimiento que tienen. Y por eso también, si la iglesia tiene conocimiento que hay una persona, un miembro, que no practica la verdad o tiene un pecado abierto, entonces esta persona debe ser apartada de la cena, porque si no la cena va a ser una condenación contra él y contra su creencia. Por eso, hermanos y hermanas, no debemos perder la oportunidad de hacer una invitación que nuestros interesados pueden participar, puede ser parte de este pan de vida que es el pueblo de Dios, que por el bautismo o por la entrada en el pueblo ser aceptado y ser parte de la iglesia de Dios, de cuerpo de Cristo. Y de otro punto de vista, esta lección es una lección muy animadora. Si podemos comer este pan, no va a faltar nada, no vamos a tener hambre ni sed, vamos a tener suficiente poder a vencer todas las tentaciones y pruebas en la vida. Dios nos está confirmando esta promesa, son sí o sí y amén en su palabra. Por eso, hermanos, vamos a tener ánimos y seguimos adelante con ayuda del Señor. Hermano Andrade, ¿tiene algunas palabras de cerrar y concluir la lección de este estudio? Bueno, hermano, mi gran deseo y oración constante por la hermandad en el mundo que habla castellana es que esta lección los anime a una perfecta relación con nuestro Señor Jesucristo. Somos seres humanos sujetos al error, pero el acercarse a Jesús y el convivir con Él diariamente aminorará todos los defectos y las aristas que hay en nuestra vida y carácter, y vamos a experimentar que vivir con Cristo, comer de Cristo todos los días, va a hacernos un gran beneficio, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en la sociedad donde estemos. Vamos a hacer una gran bendición y las personas van a quedar muy satisfechas de relacionarse con hombres y mujeres que realmente tienen amor por el Señor Jesús y tratan de dejarlo muy bien identificado o representado en sus vidas para beneficio de las personas que rodean. Muchas gracias, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y que tenga un bendito sábado, una celebración excelente en acuerdo con las promesas de nuestro Señor Jesucristo. También no se olviden a compartir nuestra página web, videos con hermanos, hermanas, visitantes, interesados y quizá con gente que son aislados, que no tienen la posibilidad de participar en la escuela sabática. Hay miles de personas que están visitando todas las semanas nuestra página web y están mirando esos videos, miembros de la iglesia y otros que no son miembros. Por eso este es una misión que es muy bendecida y Dios está mostrando eso. Participa y comparte el pan de vida con otros. Que Dios le bendiga y un feliz sábado. Amén. Gracias.